noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos. Hay un versículo en Hechos capítulo 25 que me encontraba estos días leyendo esta partecita. Pablo está frente a un hombre, un gobernador que se llama Festo, Porcio Festo. Y el rey Agripa y su esposa Berenice van a visitar a Festo en Cesarea. Festo pone al tanto al rey Agripa del problema con un preso especial, Pablo, y le comienza a contar toda esta historia, lo que pasaba con los judíos, y él tenía que mediar. Los judíos le habían pedido a Festo que llevara a Pablo a Jerusalén, y lógicamente el plan era matarlo en el camino de Cesarea a Jerusalén. Pero Dios le había dicho a Pablo que tenía que dar testimonio a los romanos, entonces se tenía que quedar en Cesarea. Entonces Pablo pide que no lo lleven a Jerusalén, y en este encuentro de Festo y el rey Agripa, con un solo versículo, o lo que entendía Festo, le manifiesta al rey Agripa cuál era el problema. ¿Cuál era el problema con Pablo? Con un solo versículo le dicen, versículo bueno, leamos el 18, 25 y 18, pero en realidad el versículo es el 19, dice: y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Versículo 19, miren en un solo versículo lo que Festo entendía, dice: sino que tenían contra él, contra Pablo, ciertas cuestiones acerca de su religión. Entonces resumía la cuestión en un problema religioso. ¿Cuál era el problema? Y dice: y de un cierto Jesús, o sea, de un completo desconocido Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Esto era todo lo que Festo entendía era el problema de Pablo contra los acusadores judíos. Vamos a leer entonces un poquito de la defensa de Pablo. Venido el rey Agripa, a visitar a Festo con su esposa Berenice, entonces al rey Agripa le dieron ganas de conocer a Pablo, de oírlo hablar. Entonces Pablo va a presentar su defensa ante el rey Agripa y su esposa Berenice. Vamos a leer desde el versículo 9 del capítulo 26. Dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, escuchen esta palabra, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Otra palabra importante en esta historia es la palabra comisión. Dice el versículo 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, hoy, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de estos, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amado Dios, de nuevo, Señor, te damos gracias. Es una dicha, Padre, abrir las Escrituras y sobre todo pensar en este momento en que Pablo narra esta historia preciosa, esta defensa ante el rey Agripa, Señor. Padre, que esto sea de mucha bendición, que podamos entender muchas cosas, que seamos motivados con mucha motivación grande, Señor, a compartir más el Evangelio. Y Padre, también que si hay alguien que no conoce a Cristo y sea ese día especial. Dejamos pues este tiempo en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús nuestro Salvador. Amén. Entonces vamos a resaltar algunas cosas de este pasaje. De pronto hemos escuchado este pasaje muchas veces, pero una pregunta antes de empezar es, ¿qué se les viene a la mente cuando oyen hablar del rey Agripa? Alguien que me diga, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cómo? Pero ¿cuáles fueron las palabras del rey Agripa? Por poco. Eso es lo que se nos viene a nuestra mente cuando oímos hablar del rey Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano. Yo creo que quedo inmortalizado con esas palabras. Por poco me persuades. Pobre hombre, ¿cierto? Pobre hombre. Vamos a mirar algunas cosas en este pasaje. Entonces, en el capítulo 26, de hecho, encontramos el relato de la conversión del apóstol Pablo. Está contado por él mismo y usando o vamos a ver este momento como defensa ante el rey Agripa. Estaba preso, acusado por los judíos, por muchas razones. Una que encontramos, él mismo lo dice, por anunciar a Cristo, por predicar a Cristo, pero otros también me acusaban porque hablaba de la resurrección. Una de las cosas que ofendía a un grupo grande de los judíos era la resurrección de los muertos. Ellos no podían creer que hubiera resurrección y por tanto también era perseguido. Si uno mira en el capítulo 26, donde estamos, versículo 2 dice, me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. No es ese. Es el... Bueno, sí, bueno, estoy pensando, soy acusado por los judíos mayormente. No, se me perdió el versículo. Perdón, es el versículo 8.
Dice que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Entonces, una de las cosas que los ofendía era la resurrección. Eh, Pablo cuenta en el versículo 5 de ahí el mismo 26 que él pertenecía a la secta de los fariseos. Y los fariseos significan los separados. Esta secta durante la vida pública del Señor Jesucristo fueron acérrimos opositores del Señor. Todo el tiempo se opusieron a él, todo el tiempo lo tentaron, le pusieron muchos problemas, no lo reconocieron como el Hijo de Dios, no lo reconocieron como el Salvador del mundo. Todas las veces que el Señor Jesucristo tuvo encuentro con los fariseos, fueron encuentros conflictivos de parte de ellos. El versículo 9, donde empezamos, el apóstol Pablo estaba convencido que él creía que su deber era perseguir cristianos. Él creía que estaba haciendo lo bueno, pero en realidad estaba haciendo muchas cosas malas ante los ojos de Dios. Perseguía a todo aquel que siguiera al Señor Jesucristo. Él dice en el 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. A uno le da un poquito de susto pensar en aquellas personas que definitivamente se oponen al Señor y rechazan el Evangelio y rechazan a los cristianos. Uno le da siempre un poquito de pobres hombres. En el versículo 10 y el 11, el apóstol nos relata las cosas perversas que hacía contra los creyentes del Señor Jesucristo. Aquí él lo llama santos. Versículo 10 dice, lo cual también dice en Jerusalén, yo encerré en cárcel a muchos de los santos. Entonces, cosas que hizo Pablo contra los seguidores de Cristo, los encerró en cárceles. Él tenía poder de los principales sacerdotes judíos para hacer lo que quisiera con los seguidores de Cristo. Bajó el dedo para que mataran a algún creyente, es decir, dio su voto. Los castigó en las sinagogas. Estaban reunidos y llegaba ahí y los castigaba, pero una de las cosas que más me aterra a mí es los forzó a blasfemar. Es decir, en otras palabras, los obligaba a negar su fe. ¿Cómo? Imagínenselo. Si los obligaba a negar su fe, tendría que hacerle muchas cosas horribles, cosas dolorosas. Y eso era regularmente forzarlos a negar su fe, tenía que ser públicamente. Derramó furia contra ellos, los persiguió por varias ciudades. Ahora, si miramos esta lista de cosas atroces, podemos entender lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15, cuando dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y luego dice, de los cuales yo soy el primero. Tenía razón en decir que era el primero. Era el primero. Obligaba a los hombres a blasfemar el nombre de Cristo. A partir del versículo 12, entonces vamos a encontrar una de las 3 veces en que el apóstol Pablo cuenta su testimonio, cuenta su testimonio o ese maravilloso encuentro con el Señor Jesucristo. Todo creyente, óigase bien, tiene en su memoria ese encuentro con el Señor Jesucristo. Todo verdadero creyente, sería mejor decirlo. Hemos encontrado a muchas personas
que cuando voy con el hermano Iron Abuga y vamos a varias casas y encontramos a gente casi que asegurándonos que son creyentes, pero cuando les hablamos resulta que no son creyentes, ni siquiera saben cuándo empezaron a ser creyentes. Entonces, todo creyente tiene grabado en su mente, en su corazón, ese momento en que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Encontramos la conversión de Pablo en el capítulo 9, también en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Lo que me gusta mucho es que en las 3 veces que se narra la conversión del apóstol Pablo encontramos más detalles, más detalles. Ahora, debemos pensar que Pablo pensaba que lo que hacía, lo hacía para Dios. O sea, perseguir cristianos era ayudar a Dios o ir en favor de Dios o hacer la voluntad de Dios. Él creía que estaba agradando a Dios, pero en realidad estaba en una completa ignorancia. Todos estos hechos atroces mostraban que Pablo no estaba en una relación correcta con Dios. Más bien, defendía enseñanzas humanas, la de la secta religiosa de los fariseos. Lastimosamente, hay muchos seres humanos hoy día, pues en todos los tiempos, en sectas o grupos religiosos, que a la final no les permiten tener una relación correcta con el Señor. Les están enseñando filosofía. Una de las cosas que más encontramos los creyentes que estudiamos la palabra, vamos a encontrar, son filosofías en contra del Señor. Es decir, cogen la misma palabra, pero la vuelven una filosofía. Y la gente cree que está en su relación correcta. Realmente no conocen a Dios. Conocen la Biblia, puede ser, pero en realidad cumplen mandamientos humanos. Y Pablo es la fiel muestra de eso. Pueden tener a Dios en su boca, pero en realidad están en total oscuridad. No conocer a Dios es estar en total oscuridad. Pablo estaba realmente en tinieblas. El versículo 12 nos dice que Pablo iba para Damasco. Dice, ocupado esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Entonces Pablo iba a hacer su trabajo, lo que él creía que era lo correcto, iba en comisión, o sea, iba en un plan de trabajo. Pero el versículo 13 y el 14 nos dice algo más. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, el fuerte Pablo, el poderoso Pablo, el Pablo con los poderes humanos, llevando una gran comisión a cuestas, se choca de frente con el Señor Jesucristo y en ese choque fue tirado a tierra junto con los, digamos, con sus secuaces, con los que iban al lado de él. Y esto me pone a pensar en algo y es, hoy sería un excelente día o una excelente noche para que si alguien no conoce a Cristo tenga un choque de frente con él, caiga al suelo y se arrepienta de sus pecados y reconozca que Jesús es el poderoso Dios que tanto necesita. Pablo oye una voz que lo llamaba por su nombre y le pregunta, ¿por qué me persigues? Versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esta es una de las cosas más bellas que me gusta leer de la conversión de Pablo. ¿Quién eres, Señor? Yo creo que Pablo iba como medio aturdido, medio perdido, después de esa caída, después de ese choque.
y solo atina a preguntar después de escuchar esa voz, ¿quién eres, Señor? Pues lógicamente él no sabía quién le hablaba. Y la respuesta fue contundente, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí pienso una cosa. Estoy pensando, puede sonar un poquito duro, yo creo que puede sonar muy duro, pero se me hace que es una realidad. La humanidad está dividida entre creyentes y no creyentes, entre crédulos e incrédulos, entre conversos e inconversos, entre los que creen en Jesús y los que no creen, entre los que le creen a Dios y los que no le creen. Estoy pensando que la humanidad también está repartida entre los que siguen a Jesús o los que persiguen a Jesús. Los que siguen a Jesús, los creyentes, pero los que persiguen a Jesús en realidad son los que rechazan el nombre del Señor. Son los que rechazan el nombre de Cristo, son los que le cierran la puerta al Evangelio. Una pregunta sería, ¿conoces a Jesús? Vimos en el primer versículo que le leí que Festo no tenía ni idea, ¿cierto? De un tal Jesús, un tal Jesús. Esta mañana me gustó mucho el pensamiento de Andrés Coy. Todo el mundo reúne todos los elementos para una fiesta porque hay un homenajeado. Hay una persona a la que se le rinden todos los honores. Pero se reúne todo en la fiesta, pero nunca se rinden los honores en las fiestas mundanas, ¿cierto? En estos tiempos sobre todo. No conocen al Señor Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y estas palabras cambiaron el mundo del apóstol Pablo. Hasta aquí le llegó su poder, todo lo malo que hacía en contra de los cristianos. Una de las cosas que podemos entender es que Pablo inmediatamente se da cuenta que ese Jesús que había muerto en la cruz tenía vida. Estaba vivo, le estaba hablando. El que murió estaba vivo. Pudo entender Pablo que el Señor Jesucristo no era un impostor. Era el verdadero Hijo de Dios. Porque yo me imagino que en su persecución a los cristianos les decía eso. ¿Cuál Jesús? ¿Dónde está? No lo veo. Era un mentiroso. Pero se da cuenta que no. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí se le caen todos los argumentos a Pablo. También le quedó claro al apóstol Pablo que perseguir a los seguidores del Señor Jesucristo era perseguir al mismo Señor Jesús. Y perseguir al Señor Jesús es luchar contra Dios. Y de eso es que está lleno el mundo hoy, ¿cierto? Gente luchando en contra de Dios. Gente luchando en contra de las verdades de Dios. Empezando en el versículo 16 encontramos una palabra que me gusta mucho, el pero. Y este pero nos deja ver que ya Pablo había entendido quién era Jesús. Ya había entregado su vida a Jesús. En el capítulo 9 nos da más detalles de ese momento. Y versículo 16 y 17 dice, pero levántate, está hablando el Señor Jesucristo. Los que tienen Biblia, cuando el Señor Jesucristo habla, la letra está en rojo, son las palabras del Señor Jesucristo, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Levántate, ponte sobre tus pies.
Este es un momento único y maravilloso. Pablo, levántate, hay trabajo que hacer. Tienes un trabajo que hacer. Para esto me he encontrado contigo, para ponerte por ministro. Otra manera de decir es para que seas mi siervo y mi testigo. Y yo sé que estamos en la predicación del Evangelio, pero aprovecho para decir que nosotros somos eso, siervos y testigos del Señor Jesucristo. Somos, pero debemos serlo o mostrarlo en toda parte. Pablo, desde ese momento, versículo 17 nos dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles. A partir de ese momento, Pablo iba a ser un perseguido. Él fue perseguidor, pero a partir de ese momento iba a ser perseguido tanto por los judíos como por los gentiles. Pero el Señor le dijo, pero serás librado por mí. Ahora encontramos otra cosa preciosa y es que también encontramos el cambio de comisión. Pablo, antes de conocer a Cristo, estuvo comisionado para seguir a los creyentes, pero Pablo ahora está comisionado por el Señor Jesucristo para ir a los gentiles, para ir a predicar el Evangelio. Versículo 18 dice, le va a ir diciendo qué es lo que tiene que hacer para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, ahora comisionado por el Señor Jesucristo, tiene un trabajo grande que hacer. Una de las cosas en las que debemos pensar es que ese trabajo de Pablo, esa nueva comisión nos llegó a nosotros también. Nosotros conocimos al Señor y todo viene desde allá. Todo se va desgajando, llegando a todos los pueblos y naciones, y nos llegó a nosotros también. Entonces el versículo 18 nos dice para qué Pablo fue enviado a los gentiles. Ahora encontramos una lista de cosas que Pablo debía hacer, ya que su propósito había cambiado. Los principales sacerdotes lo comisionaron para asolar, para perseguir creyentes en Cristo, pero el Señor Jesucristo le cambia el propósito y lo comisiona para ir a salvar almas, sobre todo en los gentiles, que somos nosotros. Y una de las primeras cosas que le dice, para que abra sus ojos. Un trabajo que Pablo tenía que hacer era abrir los ojos de los inconversos, de los incrédulos. Y los no creyentes están cegados a la verdad de la palabra. O sea, el que no conoce a Cristo está cegado y tiene sus ojos cerrados ante la verdad. Y Pablo tenía que ir a abrirle los ojos. Los incrédulos o los no creyentes tienen sus ojos cerrados al Evangelio del Señor Jesucristo. Y sabemos quién está detrás de eso porque en 2 Corintios 4 nos dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces Pablo debía abrirle los ojos a los incrédulos para que les resplandeciera la luz del Evangelio. Esos ojos cegados por Satanás serían abiertos al predicarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces en esta noche, una de las cosas en las que debemos insistir es que serán los ojos abiertos del entendimiento cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos el Evangelio. Otra de las cosas para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de verdad este punto es el que de pronto diría yo el que más me gusta o el que más me toca, pensando pues en mi propia vida, pasar de las tinieblas a la luz. Entonces hay un antes de Cristo y un después de Cristo. La vida pasada era vida de tinieblas, aunque hicimos tantas cosas
y aún el Señor nos permitió vivir en medio de tanta oscuridad, pero es un gran privilegio para cualquier ser humano pasar de las tinieblas a la luz. Es la cosa más grande que le puede pasar. Pasar de las tinieblas, de la oscuridad. Las tinieblas representan la maldad y la maldad tiene un representante. La luz, todos sabemos a quién representa. Yo soy la luz, dijo el Señor Jesucristo. Y la luz tiene el más grande representante, que es el Señor Jesucristo. Él es la luz. Entonces, pasar de las tinieblas a la luz es la cosa más maravillosa. Pasar del reino de las tinieblas y ser trasladados al reino de su amado Hijo, dice allá en Colosenses. Eso es lo que queremos compartir en esta noche. Eso era lo que Pablo tenía que hacer y eso es lo que cualquier creyente tiene que hacer. Llevar el evangelio a las personas que no conocen, abrirle los ojos del entendimiento y que salgan de las tinieblas y vayan a la luz. Otra de las cosas que dice, bueno, pensando aquí, casi que uno debiera rogarle a la gente, por favor, sálgase de las tinieblas. Sálgase de las tinieblas y venga el Señor Jesucristo, que es la luz. De pronto, hermano Francisco decía eso, venga Jesús. Estar en las tinieblas es el peor estado del hombre. Es caminar en la oscuridad del pecado, es caminar o navegar en los mares de la maldad. Otra cosa que tenía que hacer Pablo era para que pasen de la potestad de Satanás a Dios, y esta es otra cosa que cualquier ser humano no entiende fácilmente. ¿Se acuerdan esta mañana una de las cosas que enseñaba el hermano Olmey referente a 1 de Pedro 5, 8, creo que es el versículo, ¿cierto? Que dice, está sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Pensé, ¿a quién está buscando el diablo para devorar? ¿A quién él persigue? A los cristianos. ¿El diablo es adversario de quién? No es de los inconversos. Él es adversario tanto del Señor como de nosotros. O eso es lo que la palabra nos enseña. Vuestro adversario, el diablo. Entonces, eso nos confirma que el no creyente está en manos de Satanás, está bajo su dominio. Y esa era una de las cosas que Pablo tenía que hacer, para que pasen de la potestad de Satanás a Dios. El apóstol, el Pablo, a través del evangelio, arrancaría a muchos del poder de Satanás y pasarían a ser propiedad del Dios verdadero, del amoroso Dios. Recordemos que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Creer en el Señor Jesús es derrotar a Satanás. Y eso es lo que el incrédulo tiene que entender. Aunque usted de pronto no lo van a mirar bien, pero es lo que tenemos que decir. ¿En qué estado está? Está en manos de Satanás. Ese era el plan de Pablo. Lógicamente no se vaya a ir a la calle a decir, usted es hijo del diablo, usted. No es de esa manera en que vamos a ganar a los inconversos. Otra cosa que tenía que hacer Pablo, para que reciban por la fe que es en el Señor Jesucristo perdón de pecados. Y ya esto sí es lo más grandioso. A través del evangelio, el incrédulo puede poner su fe en el Señor Jesucristo y todos sus pecados serán perdonados. Todos es todos. Y nunca más, dice en hebreo, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Una de las cosas más maravillosas que le pueden suceder al hombre que cree en el Señor Jesucristo, que pone su fe en Él, es que sus pecados sean perdonados. Nosotros, cualquier creyente verdadero, goza de ese perdón. Goza de ese perdón.
sus pecados son quitados, desaparecidos, perdonados al poner la fe en el Señor Jesucristo. También, por la fe en el Señor Jesucristo, tiene una condición más, y es que se convierte en un heredero de Dios. Conclusión rápidamente, el hombre, al poner su fe en el Señor Jesucristo, al creer en Él, sus ojos son abiertos y puede ver la verdad, puede contemplar al Señor, pasa de las tinieblas a la luz, pasa de la maldad, de la oscuridad, al reino de su amado Hijo, pasa del poder de Satanás al todopoderoso Dios, y por la fe recibe perdón de pecados y como si fuera poco, se convierte en un heredero entre los santificados. Amado Dios, te alabamos, te glorificamos en esta noche, te damos gracias por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. A través de esta historia de Pablo contada ante el rey, ante el rey Agripa, Señor, nos podemos dar cuenta, Señor, de muchas cosas preciosas con las cuales podemos hablarle a los inconversos. ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es la vida que llevan? Es una vida separada de Dios, una vida en tinieblas, una vida de ceguera, una vida en manos de Satanás, una vida de pecado, pero el Señor Jesucristo vino para perdonar, para quitar esa ceguera, para sacarlos de la oscuridad, para pasarlos a la luz, para darles vida nueva, para arrancarlos de las garras de Satanás. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta lectura preciosa. Dejamos en tus manos este momento y en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.